Hace poco un amigo, un suscriptor, si puede, suscríbase, nos estaba pidiendo cómo eran aquellas noches de luna, que les contara un poco. Les voy a contar como si estuviéramos tomando a un café, sin un rigor periodístico, sino simplemente con el hermoso rigor que permite el recuerdo. Yo empecé a ir al Luna Park de muy chico, así que no voy a hacer la historia del Luna Park ahora. Empecé en el año 1958. Pero hay una parte del Luna Park que recuerdo muy especialmente, que son los años 70, porque estaba Monzón, porque estaba Loche, porque estaba Saldaño, porque estaba Nicolini. En fin, era una época fantástica. Cualquier noche del Luna Park en esos tiempos era una fiesta. Arrancábamos temprano con mi papá. Yo en esa época trabajaba mucho en Radio Splendid con Ricardo Arias. Arrancábamos con mi papá, que era entrenador, y en esos años ya era programador de las peleas preliminares del Luna Park. O sea que estaban a su cargo los dos preliminares y el semifondo. Y también un poco el control de lo que podía pasar en los vestidores, en los vestuarios, en los camarines, como le llamábamos nosotros. Así que cada cual iba por su trabajo. Arrancábamos a eso de las 9 de la noche y lo primero que hacíamos, por supuesto, era tomar un cafecito en el bar Ringside, que estaba en Bouchard, al lado del Luna, la puerta principal, digo, 465 del Bouchard. Allí uno se encontraba con todo el mundo, estaba Delfín, entre otros, Modesto, todos nos conocíamos. Había tiempo de un café, había tiempo de palpitar cómo iba a ser la pelea, había tiempo de encontrarse con algún amigo para entregar una entrada de favor, que Lecture siempre renegaba para darnos. Había tiempo también para en esa época fumar un cigarrillo. Y luego a eso de las 9:15 por ahí ya nos íbamos adentro porque a las 10 menos cuarto puntualmente empezaba la primera pelea preliminar. Pelease Saldaño, Nicolino, eh, Bonavena, o Monzón. Monzón no tanto porque ya en esa época era campeón del mundo en los 70, ¿no? Era sinónimo de Luna Par lleno. Lectura estaba detrás de la puerta principal de Buchar 465, espiando a través de un vidrio que tenía a la altura de sus ojos para ver cómo se movía la gente, cómo entraba y salía. Y cuando uno iba de apuro y le pedía una entrada, Tito tenía la costumbre, haciendo dotes de que era un mago, hacía así y metía la mano en el bolsillo y decía, ¿cuántas querés? Dos. Y sacaba dos. O una. Si uno le pedía más de dos, ya ponía mala cara. Eran noches en donde por un lado estaba Horacio García Blanco y Osvaldo Caffarelli transmitiendo por Radio Rivadavia, nosotros estábamos, ya lo dije, con Ricardo Arias por Radio Splendid, Hernán Santos Nicolini con Hernán Lepé y Ferrito en Radio del Pueblo, por allí ya no tanto, estaba también, había estado Radio El Mundo con Damián Cané y Eduardo Lauce. Julio Ernesto Vila trabajaba en Radio 2, LR2, perdón, con Rafael Ramondo. Y después venía la gente que venía del interior, como Néstor Yuria o Vidaña. Vidaña, que era del LTT de Rosario, estaba al borde del ring. Ya no sabíamos los lugares de memoria, por supuesto. Nos daban una tarjetita mensual que se iba cortando como orejitas. Lástima no tengo ninguna, después se las voy a mostrar. Que nosotros, yo por lo menos ya ni la usaba, la tenía de adorno porque nos conocíamos todos, repito. Semifondo a 6 rounds, preliminar a 6 rounds, preliminar a 6 rounds, pelea de semifondo a 8 y luego la pelea de fondo que trataba Lecture y generalmente, por supuesto, cumplía de que terminase alrededor de las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque era la hora que esperaban los diarios. Los fotógrafos iban, se apostaban al borde del ring, los de los diarios, y cuando empezaba el primer round sacaban todas las fotos que podían y se las llevaban a la redacción para irlas revelando. Mientras que los cronistas, a través, por ejemplo, Emilio Ferés tenía un teléfono, que era una línea directa con el diario La Nación, justamente donde iba pasando alternativas de la pelea. A Lectura le interesaba mucho cumplir con los diarios
y que cada uno de periódico pudiera salir con la foto y la crónica. Cuando peleaba un Saldaño o un Nicolino, se reservaba, por supuesto, cada diario, eso era el criterio de cada uno, pero reservaban una foto en la primera plana del diario, en la tapa. Esto habla también de la importancia que se le daba al boxeo. Noches en las que uno podía cruzarse, como me ha pasado a mí, con Aníbal Troilo, con Edmundo Rivero, con Tita Merelo. Caradagian iba también muy seguido. En una época ya más para acá, aparecía siempre sin avisar Diego con toda la familia, entonces Lectura renegaba porque tenía que, tratándose de Maradona, de ofrecerle la primera fila, lo cual tampoco era tan fácil. Y cuando terminaban las peleas, normalmente se juntaba la gente, unos cuantos, no todos, por supuesto, primero detrás de los puestos de transmisión. Por supuesto que el que más votos, o mejor dicho, más público congregaba era García Blanco con Caffarelli. Se quedaban ahí los curiosos mientras desarmaban el estadio escuchando lo que decían, y por supuesto la autorizada y querida voz, que no lo he mencionado, perdón por el olvido, pero lo hago ahora, de Ulises Barrera, uno de los más grandes periodistas que ha dado el ambiente del boxeo. Nosotros, los que trabajábamos haciendo vestuarios, sabíamos que los programas de radio terminaban aproximadamente a las 12:30, o sea que el boxeador o los boxeadores de fondo a las 12:05 por ahí ya estaban dentro de sus vestuarios, y que después nos quedaban 15 o 20 minutos una vez que se liberaban, o sea que se cambiaban y se preparaban para recibirnos, para hacer las notas posteriores. Se podía estirar un poco más, esto es seguro, pero normalmente el horario de los programas de radio, las transmisiones terminaban 12:30. De esos vestuarios uno tiene un montón de recuerdos. Yo me acuerdo que Bonavena, cuando le hacían notas, a todos nos decía lo mismo. Decía: vieja, prepara mañana los ravioles, que voy para allá. Un día nos miró todos y dijo: podríamos conseguir también una botellita de vino. Voy a ver si consigo alguna empresa, alguna bodega que nos auspicie. Y después rematábamos la noche a lo loco, a lo grande, no todos, algunos, yéndonos a Pipo, generalmente Pipo, Montevideo y Sarmiento, y nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana charlando del boxeo, no solamente de lo que había pasado, no solamente intercambiando chimentos. En mi caso, yo iba con mi papá, obviamente, pero con técnicos como Osvaldo Cabillón, Gonzalito, Alejandro Ami, Desiderio Ferrari y tantos viejos y queridos hombres del boxeo con los cuales yo aprovechaba, teniendo 20 y pico de años, inteligentemente creo, a callarme la boca, escuchar y aprender. Y después cada uno se iba para su casa. Después de los abrazos, mientras íbamos palpitando la próxima noche de sábado, la semana que viene, cuando nos encontremos en el querido Luna Park.